buenos días. Bienvenidos a la mañana de Juan Domingo, el nuevo programa del Canal 22. Gracias por estar ahí y no salir corriendo porque los asustamos. Hoy comenzamos y seguimos el miércoles y el viernes y así sucesivamente este programa que tenemos el honor de hacerlo desde el Canal 22 que orienta a Santiago Cuneo y que tenemos también el honor de acercar nuevamente a estos compañeros. Por ejemplo, el querido Claudio Orellano. Hola Martín, ¿cómo te va? Bueno, un gusto grande estar acá en esta casa, para mí ya familiar, así que es la vuelta, el regreso a esta casa, que vengo cada tanto también a los programas de Santiago, a la juntada, y que he formado parte también del 1 más 1, 3. Así que bueno, ahora sumándonos a esta mañana de Juan Domingo, en televisión digital, ¿no? Nos alejamos un poquito de la radio, en televisión digital, y ya seguramente en un ratito vamos a estar hablando de la pésima jornada de fútbol para los equipos grandes generalmente. En este caso, River, Boca y San Lorenzo, que tuvieron derrotas muy significantes, particularmente Boca. Así que, y después ya estaremos presentando también a un querido artista muy caro a nuestros afectos, Martín. Quiero adelantarles, ustedes lo sabrán ya, que este señor tiene 10 Martín Fierro. Así que venimos con... Bueno, venimos con batería pesada. En realidad 7 colectivamente. 7 colectivamente. El que tiene 4 a mi izquierda, 4 Martín Fierros, es el gran periodista Ricardo Plazaola. Bienvenido. No habrá inflación ahí, Martín. No habrá inflación ahí. Donde hubo 2 pueden haber 3 o 4. No. Bueno, encantado de estar acá, lindo lugar. Sobre todo los compañeros. Y bueno, vamos a hablar de lo que venga, lo que cuadre, y lo mejor que tenemos, que es nuestro pueblo, ¿no? Así es. Y a su lado, nada más y nada menos que el periodista Horacio del Prado, que resultó ser el periodista preferido de César Luis Menotti cuando se ganó la Copa del Mundo. Bienvenido, Horacio. Bueno, muchas gracias, Martín. Desde la Tribuna Popular, un abrazo de gol, como diría el mariscal Perfumo. Muy contento de estar participando de este panel. Y en este canal, que yo me lo veo desde mi casa, desde que salió, y desde antes, desde la prehistoria de las cosas de Cuño y demás, y los Reels y YouTube y demás. Así que avanti con los faroles, abrazo de gol y que nos vaya bien. Entonces vamos a ganar el 15º Martín Fierro para la causa. Pues claro que Horacio fue jefe mío, compañero mío de volante de equipo y gran jugador de fútbol, así que nos vamos a llevar bien. Toque y toque, toque y toque. Bueno, ¿cuál es la idea de este programa? Primero, nosotros somos una manga de amigos y de compañeros que nos queremos y nos respetamos sobre todo. ¿Banda o manga? ¿Banda o manga? Una manga de... Manga. Bangladesh. Una banda y una manga. Las dos cosas. Sí. Con lo cual van a contar con nuestra comodidad de estar juntos, digamos, que es parte de lo que les ofrecemos. Un gesto de amistad, de afecto y de ida y vuelta. Así que también es bueno que organicemos cómo van a participar ustedes que nos están escuchando. Primero, bienvenidos, porque es una alegría que alguien nos escuche a esta hora. Pero bueno, el Canal 22 ha ampliado su transmisión, por eso estamos a esta hora tempranito, dándole pie a los demás programas que vemos habitualmente y que forman parte de la personalidad de este canal. Voy a decir algo, si me permiten. Nosotros estamos muy ligados al pensamiento nacional y al devenir de la sociedad argentina frente a todo lo que suceda. ¿Por qué? Porque desde que éramos pibes, en el colegio aprendimos a amar al país. Es un gesto natural
de nuestra sociedad, que desde chicos aprendemos a amar la bandera, a amar la patria, a hacerle homenaje a San Martín, a Belgrano y a tantos otros. Segundo, porque hay un actor en este juego de las comunicaciones que quiere enchufarnos en vez de San Martín a Washington, que en vez de hablar a favor de que los obreros tengan casas y tengan trabajo, ellos hablan a partir de las inversiones que hacen sus mandatarios o mandantes, que buscan el mayor rédito, eliminar la producción local para vendernos los productos que no se los pueden enchufar a nadie. Y tienen la idea que nosotros tenemos que ser una colonia, porque ellos son muy importantes, porque tienen la capacidad de matar a 100 chicas, niños en una escuela para demostrar por qué tienen que abrir el estrecho de Hormuz. Esa es otra cultura, la cultura de que es más fuerte porque tiene más capacidad de hacer daño. Nosotros no queremos dominar Estados Unidos, queremos que no nos rompan las pelotas, que se dediquen a lo suyo, que no es lo nuestro. Por supuesto que no estamos de acuerdo con el presidente actual, que ha elegido a la gente en un gesto de arrojo, digamos. También les han vendido a todos de que el peronismo ha robado. Bueno, todo eso es mentira, digamos. Solamente los ladrones roban. Los políticos para robar tienen que ser ladrones, cosa que no es usual. Pero hay, siempre hay. Siempre hay algún intendente que prefiere una cosa que otra porque le consiguen un dinero y con eso hacen una canchita o se la llevan a su casa. Pero no es lo usual de la política. La política está hecha para hombres que tienen pensamientos superiores y capacidad de aterrizaje en el alma y en la cotidianeidad de las personas de su territorio. Son las personas que organizan lo público, digamos. Y lo público tiene que ver con la escuela, la universidad, con la atención médica. No es todo empresas privadas que hacen negocio y que entonces el Estado está de más. El Estado es una creación del pueblo. El Estado es la institución más importante que creó el pueblo para proteger a sus habitantes, para proteger su territorio, para proteger la memoria de quienes han dado su vida en forma violenta o en forma pacífica, para construir un país, para sentirse orgulloso de sus hijos, de su familia, de sus maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Es una construcción de amor el Estado, de cuidado, de preservación de la especie, de cuidado de la salud de todos los seres vivos del territorio y también para tener una política de amor y solidaridad con los países vecinos que son nuestros hermanos. No son enemigos o lo que sea, son hermanos. Y pasamos por encima todas las guerras internas que ha habido entre los países de Sudamérica, por ejemplo, porque son parte de la historia, porque también influyeron los ingleses allí, influyeron los españoles, bueno, pero la vida normal de las personas de un país son los que viven adentro. Y nosotros hemos estado siempre orgullosos de nuestra gente. No solo del general Perón y su obra, que es enorme, sino también de la selección que jugó hasta el final el Mundial. Estamos orgullosos de mucha gente que hace al país diariamente y que ha hecho grandes cosas. Este no es un país cualquiera. Es un país lleno de amor, lleno de sentimientos, lleno de literatura, lleno de cine, lleno de personalidades que han construido para que el resto de la sociedad esté mejor. Y también podemos hablar de ese resto de la sociedad,
que todos los días se levanta, se para a esperar el colectivo y va hasta el trabajo, los que todavía lo tienen, y también para aquellos que ya no lo tienen, porque esta política que han implementado estos hombres que han ganado las elecciones son pésimas para el país y pésimas para los trabajadores. Así que bueno. ¿Te puedo hacer un aporte, Martín? Sí, claro. El tema de la política, ¿no? La política viene de la palabra polis. Nosotros somos hombres de la polis. Hacemos política desde que tenemos apenas 10, 12 años, o antes también. Entonces, no nos escondamos detrás del insulto a la palabra política partidaria. Nosotros siempre hacemos política, aunque no lo querramos. Desde que estamos en el colegio, cuando nos juntamos con los pibes y organizamos una fiesta, organizamos una cooperadora, organizamos un viaje, vamos organizando la comunidad organizada finalmente. Y tiene sus reglas y tiene sus agentes. Los agentes somos todos, que un día compramos una rifa para sostener, comprar una bandera, otro día hacemos una fiesta para juntar fondos para no sé qué. Todo eso es política, es construcción de la polis. Así que no, por favor, rechacemos este desprecio por la palabra política, que es lo único que es en realidad la sangre por la que corre el cuerpo de la sociedad, la política. Quiero presentar también al querido, además de presentar al querido Claudio Orellano, que es periodista, locutor, un brillante locutor con una enorme trayectoria. Así dije que Horacio del Prado había sido el periodista preferido de Menotti. Quiero decir que José Luis Poncico ha sido el periodista preferido de Carlos Salvador Vilardo cuando salió campeón del mundo, igual que cuando salió Menotti campeón del mundo, Horacio del Prado. Chapó. Acá todos hablamos de fútbol, pero los que saben de verdad son José Luis Poncico y Horacio del Prado, que también saben de otras cosas, por supuesto. Y Claudio Orellano es un todoterreno, porque es una persona muy profunda en lo político, muy profunda en lo histórico y también en el deporte. Así que bueno, démonos 5 minutos para abordar el tema de la final de Argentina con España. Digo, para mover un poco el esqueleto. Bueno, puntapié, si me permitís tomar el balón, tomo el balón en este peloteo. Lo primero, Martín, las palabras iniciales que tuviste, ¿no? a modo de presentación, yo adhiero absolutamente a lo que dijiste. O sea, yo me siento expresado en lo que dijiste. Y cuando hablabas de algunos de los mitos que se instalan para manipular nuestras cabezotas, justamente pensé en la final del Mundial, porque nos permite hacer una experiencia, cada uno de nosotros una experiencia personal y como grupo y como sociedad, de cómo nuestras cabezas son el campo de batalla de las ideas y de los mitos que se te instalan las cosas. Nuestro amigo y colega y querido compañero Gabriel Fernández, desde la señal MED, desde sus escritos especialmente, radiográfica, él explicaba los otros días a propósito de la final del Mundial, cómo hay un comando unificado, planetario, por lo menos occidental, que aprietan un botón y dicen, bueno, ahora todos hablar mal de Putin. Ahora todos hablar mal de Irán. Claro. Ahora todos a no nombrar más al Estado de Israel. Claro. Ahora todos a decir que Argentina es un equipo sucio, es un equipo violento, sí, como hicieron los muchachos de España, que se prestaron maliciosamente a ese juego. Entonces me parece que es una posibilidad de hacer una experiencia fantástica, de ver cómo nos melonean, cómo nos casetean y cómo se trata de conseguir que nuestras mentes digan, visto, sí, es así, y que adoptemos como realidades cosas que muchas veces son mitos, o sea, vaciadas de realidad.
y que nos creamos lo que se nos dice y que nosotros mismos nos neguemos a ver las cosas obvias. Sobre la final, ya cedo el balón para no estar gambeteando demasiado, para no hacer una de más, como dijo el tesorero de la FIFA, no sé qué es ahora, el hombre de la Fundación FIFA, para no hacer una de más, te digo que está a la vista que la final, que es muy rica para analizar futbolísticamente a los que estamos en esa vocación, la final está muy contaminada. Si esto en vez de ser una sección de deporte, digamos, fuese una sección policial, diríamos, la escena del crimen está contaminada. O una sección política también, porque la política actuó y mucho en la final del mundo. Pero, por favor, por lo menos así lo veo. Poncico, te abro la canilla. Bueno, primero agradecer, pido disculpas que llegué un poquito tarde, me equivoqué con la dirección. Y siguiendo, por supuesto, lo de ustedes, tanto lo tuyo, Martín, como lo de Horacio, Ricardo y aquí Claudio. Lo primero que quería decir, bueno, que las Malvinas son argentinas. Bien, Poncico. Muy bien, bien, Poncico. Poncico. Muy bien, José Luis. Que los ingleses la usurparon en 1833. Y 3 de enero. La mejor gestión diplomática la produjo Gio Lo Celso cuando extendió la bandera después del partido contra Inglaterra y secundado por estos pibes, Lisandro Martínez y el Cuti Romero. Yo digo que 150 años de gestiones diplomáticas no tuvieron la dimensión que tuvieron los muchachos de la selección de Scaloni y de Messi, que extendiendo esa bandera, que se la arrojaron los muchachos de la hinchada desde la tribuna, y de ahí estaban ahí casi en el límite del campo de juego, produjeron un efecto que se estima que 2.500 millones de personas de todo el planeta vieron eso que duró minutos. Claro. Y fue más impactante que todas las gestiones diplomáticas que se han hecho durante 150 años. Es extraordinario lo que ha producido el seleccionado de fútbol. Que es lo que ha producido ese compañero que estaba en la tribuna y se afanó la sábana del hotel. Y la actitud de los Chelsea, ¿no? Bueno, todo indica que había una conexión previa, o sea que si los Chelsea, Lisandro y Cuti se acercaban hacia esa parte, porque había 50.000 argentinos, iban a recibir ese trapo con la pintada. Mirá, no sabía. Pero además agreguemos, Martín y muchachos, todas las canchas ahora están con las banderas, se están haciendo remeras. Yo conozco gente, algunos de amigos míos que tienen los padres y los tíos indumentaria, una fábrica ahí en la zona del 11, está todo el mundo con la bandera de las islas, un colegio primario de Sarandí, donde hizo la escuela primaria este muchacho, el 8, Rodrigo de Paul, las maestras y las directoras juntaron en el patio, no sé, habría 200 pibes de entre 7, 8, 10 años, y todos cantando por cosas, y recordaban que De Paul había hecho la primaria ahí, que era un buen alumno, que era un tipo muy conversador, lo quería todo el mundo. Claro. Es extraordinario el efecto cultural que se ha producido. Y además una conocida empresa de ropa, que lo hablábamos con los muchachos en la previa, en el café, una conocida empresa de ropa de prestigio internacional, también diseñó remeras blancas con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". El trapo. El trapo, ¿no? Exactamente. No olvidemos lo bueno que hicieron también los muchachos de Tigre en Nacional de Montevideo, ahora hace 4 días, 3 días, le ganan a Nacional allá, que es una hazaña, porque Tigre se supone que no tiene el presupuesto de Boca, de River, de Racing, claro. Ganan allá y en el medio del partido la de los Chelchos, la bandera de la hinchada, y cancha de Lanús, bandera en el Monumental, el que no salta es un inglés. Te agrego dos, Ponzi, dos. Sí. Chicos viendo ayer Pibitos y Coleando, que es una obra para chicos. Apareció el trapo. Totalmente. Los actores mostraron las Malvinas son argentinas. Boliche en Plaza Rivadavia, kiosco de libros. ¿Qué dice el cartel? Inglaterra, la concha de tu madre. Totalmente. Así nomás. No solamente en Parque Rivadavia, en otros lados también. Sí, señor. En otros lados también se desplegó una gran bandera argentina con esa leyenda. Esto sí, para Martín, que lo hemos hablado alguna vez, me hace acordar. Sí, señor. En Villa Manuelita, en el 56. En Ballester.
me acuerdo. Un Ballester, por ejemplo. No, y era recordando, ¿no? Pues ya pasaron 70 años. Villa Manuelita, en un suburbio de Rosario, en una cortina metálica de un taller, zona de Fabril, en el suburbio. Villa Manuelita, se produce los efectos de la Libertadora y los fusilamientos de junio. Y hay una pintada, por eso tiene que ver con las expresiones populares. Dice, los yanquis, los rusos y los británicos están con la Libertadora, Villa Manuelita no. Extraordinario. Y bueno, en Belgrano de Córdoba, el viernes, cuando se inició el campeonato, que jugó el campeón con Rosario Central, también. La hinchada de Belgrano, más teniendo a su ídolo, Cuti Romero, también empezaron a saltar diciendo el que no suelta es un inglés, ¿no? Previo al partido con Rosario Central. Che, un saludo a Daniel Di Giacinti, ya que nombramos Villa Manuelita, ¿no? La Fundación Villa Manuelita. Villa Manuelita no se rinde. Claro. Extraordinario lo de Villa Manuelita. Hay una ristra de clubes que están domingo, sábado, cuando jueguen, aparece la bandera, excursionista, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, ya que estamos con Villa Manuelita, hay que hacerle un pequeño homenaje a Roberto Baschetti, que es el que en el libro es extraordinario, los documentos de la Resistencia, que es un libro de 400 páginas. Sí. En la tapa está la copia de la cortina metálica con la pintada. Es extraordinario. Bueno, ayer salió un artículo interesante de Roberto Baschetti en internet, así que estén atentos. Sí, que tiene mucho que ver con todo este contexto geopolítico futbolístico mundial. ¿Sí? Roberto Baschetti, voy a agregar un datito. Historiador, una persona muy culta, un gran compañero, estuvo muchos años trabajando en la Biblioteca Nacional y allí se dedicó a hurgar la historia de todos los compañeros que participaron en la política de Perón de conquistar todos los espacios para la liberación de la República Argentina y ayudar en la liberación de Latinoamérica. Y casi todos ellos fallecidos o más bien asesinados por la dictadura durante ese periodo. Un trabajo de orfebre, un trabajo de uno por uno, cada uno de los compañeros que militó políticamente el peronismo, por la patria, en contra del plan de Henry Kissinger, porque tengamos en cuenta que Henry Kissinger organizó un sistema de matanza de todos los sectores progresistas de Latinoamérica, como Hitler lo manejó con la matanza de judíos. Claro. Es decir, Henry Kissinger, que iba hasta el último momento de su vida tratando de mantener la relación entre Estados Unidos y China, copió los métodos de exterminio que había utilizado Francia contra Argelia, que quería independizarse de Francia, y que consistió en torturar a las personas hasta que declararan dónde estaba su marido, dónde estaba su hijo, en fin, dónde guardaban no sé qué, quién escribía no sé qué cosa y dónde lo podían ubicar. Es decir, vender a sus compañeros, y por supuesto igual eran masacrados, asesinados, torturados, que es todavía, yo creo, peor que el asesinato, porque el asesinato es terrible, pero es pum afuera. Pero la tortura, eso de citar todos los días a una mujer o a un hombre o a un joven para aplicarle picana, para quemarle los testículos, para las partes pudendas de las mujeres, para todo ese martirologio en función de temas políticos y en temas económicos globales, forman parte de una civilización que no coincide con nuestro pensamiento cristiano.
Y no es porque los curas sean terroristas, ni tirabombas, nada. Cristo dio su vida para salvarnos a todos. Había una posibilidad distinta. Pero en este caso fue el diablo el que triunfó y asesinó a tanta gente. Baschetti se tomó la tarea de hurgar en la memoria de los compañeros cada uno de aquellos que fue exterminado por la política de Henry Kissinger en Argentina. Una tarea enorme, difícil, de mucha vocación, de mucho sacrificio, y que la historia se lo agradecerá por siempre. Qué bueno. Martín, sobre Roberto Baschetti, me gustaría devolverte una pared. Yo lo compré, entre comillas, como historiador, con gran confianza, como lector, simplemente, porque vi que él tiene una característica. Dice la verdad, por ejemplo, te define a una figura, Rodolfo Walsh. Entonces, cuando la describe, su itinerario y sus características, no escamotea las cosas polémicas o las cosas que serían una sombra, sino que pone todo. Me parece un camino que vale como ejemplo para analizar desde la figura de quien vos quieras, de Perón, hasta la final del Mundial de Fútbol. Desde la figura de San Martín hasta si España, el referee, qué sé yo. Es decir, la búsqueda de la verdad, desmalezando, sacando todo lo que impide llegar a la verdad, incluyendo las ganas de que las cosas sean como uno quiere que sean y no como son. Por eso cuando yo lo leía a Baschetti dije, acá hay uno que me dice, mira, esto es lo que está sobre la mesa. Y vos, es extraordinario porque el valor de lo que es para nosotros que tenemos que ver con el periodismo y la información y la reflexión, el valor de la investigación, porque Baschetti es extraordinariamente un gran investigador. Por ejemplo, los cuadernos de la resistencia peronista, yo creo que las horas que debe haber estado, lo que se llaman las horas silla de un militante, para hacer un trabajo de 400 páginas con todo lo que ocurrió desde la caída de Perón en el 55, con la Libertadora, luego llamada por los propios que siguieron la fusiladora, en un trabajo de 600 páginas, con todas las cosas, los congresos partidarios, la clandestinidad, hablar de un Flamini que se tenía que esconder porque pertenecía a la CGT, digamos, clandestina. Todas esas cosas son extraordinarias, porque yo no recuerdo que alguien haya tomado el laburo durante años como una hormiga para juntar todo eso, los congresos, la falda, Córdoba, cuando los pronunciamientos de las 62 organizaciones, que eso además, porque las escuelas en general han sido, lamentablemente, ¿no?, contrarias a toda la filosofía del peronismo, eso no se estudia en las escuelas, eso se hace desde la militancia y desde las organizaciones clandestinas. Es extraordinario lo de Baschetti y no está tan reconocido solamente por los militantes, por nosotros. Más allá de Baschetti, lo que subrayo, lo que me interesa, lo que me gusta es la falta de certeza, la duda, la pregunta. ¿Será así realmente? Este muchacho se robó una manzana cuando era chiquito. Sí, se la robó. Bueno, veamos. ¿Qué problema hay? Busquemos. ¿Por qué fue? ¿Por qué la robó? ¿Qué sentido tiene? Pues tenía hambre. Ese tipo de juicio de valor que es relativo, que es tan relativo y que es muy humano, muy comprensivo. Vamos para adelante, veamos por qué se robó la manzana, qué hizo este hombre a su futuro con esa historia de la manzana cuando era chiquito, ¿no? Ese tipo de investigación es la que a mí más me conmueve y me parece más interesante, más legítima. Bueno, hemos hecho un primer momento del programa, pero ahora vamos a las secciones. Les presento la sección que tiene que ver con las efemérides de cada día. Hoy un poco de todo el mundo. ¿Qué presenta Diego Carbone? Pero antes les presento quién es Diego Carbone.
Diego Carbone fue el director de televisión que puso en el aire el Canal 13 de Buenos Aires y que después dirigió casi todos los programas porque los cubanos no tenían en ese momento todo el personal necesario para todas esas tareas que para Argentina de alguna manera eran nuevas. Así que les presento la sección de Diego Carbone, las efemérides del día. En la mañana de Juan Domingo, Diego Carbone va a presentar las efemérides de la patria, esas que el pueblo no va a olvidar. Hola amigos, ¿cómo están todos? Nos reencontramos después de una larga pausa, nuevamente en la mañana de Juan Domingo. Voy a recordarles, para hacerlo más ameno, las cosas que suceden día a día cuando estamos en nuestro programa, que es lo que llamamos cariñosamente las efemérides de la mañana de Juan Domingo. Y vamos a arrancar con uno de los primeros hechos que nos vienen a la memoria en este día. Y nos vamos a muchos años antes, ni siquiera habíamos nacido nosotros. 1924. Los Juegos Olímpicos de París. Fueron los primeros a los que concurrimos los argentinos. Nunca habíamos participado en ningún Juego Olímpico. El equipo de polo obtiene la medalla de oro. Alfredo Copelo y Héctor Méndez suman preseas de plata en boxeo y la misma disciplina aporta 2 medallas de bronce a través de Alfredo Porcio y de un actor, Pedro Quartucci, que boxeaba en aquel entonces como amateur y se llevó un premio. Luis Brunetto se convierte en el primer sudamericano que gana una medalla en atletismo al quedarse con la de plata en salto triple, y los Juegos de París son recordados por la controversia en el equipo británico de atletismo. Eric Liddell se niega a competir en 100 metros porque la prueba era un domingo. No quiso correr porque los domingos no trabajo. Y además, el día de la observancia religiosa. Pasa a correr los 400 metros y gana la prueba, y su historia y su rivalidad con Harold Abrams, campeón de 100 metros, es el tema de una película que se filmó, por supuesto, muchísimos años después. Carrozas de Fuego. Unas Olimpiadas para recordar. También, pero ya más cerca en el tiempo, un año antes de que yo naciera, 1940, nacía Pina Bausch. Nace la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch, una de las más destacadas de la segunda mitad del siglo XX, pionera de la danza contemporánea. Colaboró con Federico Fellini en Y la nave va y con Pedro Almodóvar en Hablé con ella. Falleció en el 2009 mientras Wim Wenders filmaba el documental Pink, que estrenó en el 2011. Una señora de la danza que es importante recordarla hasta para los que no la conocen. Y vamos a un grande, un querido amigo, aunque muchos le tenían mucha bronca. Él jugaba de arquero y no era argentino, era paraguayo. Nace en 1965 José Luis Chilaver. Paraguayo, llegó al fútbol argentino para jugar en mi equipo San Lorenzo. Tras una etapa en España, recaló en Vélez Sarsfield, donde ganó todo. Fue el arquero más goleador de la historia
y además convirtió 62 goles de tiro libre. Y con su selección disputó los mundiales del 98, 2002 y se postuló sin éxito en las elecciones presidenciales de Paraguay en el 2023. Y en 1981, ya avanzamos en el tiempo, a los 79 años muere uno de los principales directores del teatro clásico de Hollywood, William Wyler. Había nacido en Alemania en 1902, con 12 candidaturas, es el director más nominado al Oscar. Obtuvo la estatuilla por Rosa de Abolengo, Los mejores años de nuestra vida y un clásico del cine, Ben-Hur, y las 3 merecedoras, además del premio a la mejor película. También dirigió, entre otros títulos, Jezabel, Cumbres borrascosas, La heredera y un clásico, La princesa que quería vivir, que fue una película fantástica, sobre todo para las mujeres románticas, y Horas desesperadas, también El coleccionista y un clásico del humorismo, Cómo robar un millón. William Wyler en el recuerdo. Y en 1984, el cuadro de mi viejo, Independiente gana su Copa Libertadores. Independiente empata 0-0 en su cancha con el Gremio de Porto Alegre y se corona campeón de la Copa Libertadores por 7ª vez. 3 días antes, el equipo de José Omar Pastoriza había ganado 1-0 en el ida en Brasil, en lo que se definió como el partido perfecto, por el altísimo nivel mostrado ante el hasta entonces campeón defensor del título. Es la última Libertadora que logró Independiente hasta la fecha y la que lo coloca como el máximo ganador de trofeos continentales. Y por último, como para mostrar lo que era el año, en 1996, Juegos Olímpicos nuevamente, pero no lo recordamos por las alegrías olímpicas. El atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Una bomba causó 2 muertos y deja 111 heridos en el Parque Olímpico del Centenario en Atlanta. Los Juegos se habían inaugurado 8 días antes en la ciudad norteamericana. Eric Rudolph, de 29 años, es el responsable del ataque. Un guardia de seguridad llamado Richard Jewell descubre el explosivo antes que explote y logra desalojar la zona. Cuando detona, la explosión mata a una mujer. El otro fallecido es un camarógrafo turco que sufre un infarto cuando corre, no para escaparle a la bomba, sino para cubrir el hecho y registrarlo para su empresa. Y las primeras sospechas se volcaron hacia Jewell, que fue utilizado por los medios hasta que se descubrió su rol heroico y la responsabilidad del ultraderechista Rudolph, que aún hoy está en prisión, condenado a cadena perpetua, y en Estados Unidos no se jode. Te dan perpetua y te vas cuando te morís. Hasta aquí las efemérides de hoy. Espero que les hayan gustado y si no conocían algunas, las hayan disfrutado. Martín, seguís vos. Las efemérides de la patria, esas que el pueblo no va a olvidar. Muy bien. Diego Carbone era una personalidad útil para
Guarmestre y los cubanos del Canal 13, porque lo mandaban a entretener a las grandes figuras de Hollywood que traían en los programas con público para que cuando salía de cámara, estaba en Buenos Aires en algún hotel importante esperando la segunda presentación del canal o lo que sea, Diego los tenía que entretener. Así entretuvo a grandes figuras que venían al país, llevándolo a los bares que tenía en sociedad Diego, en algunos casos, y otros porque era habitué a escuchar tango y a chupar hasta altas horas de la noche, como era la característica de los artistas que venían al país. Con alta cultura alcohólica, por supuesto. Así que bueno, es un dato nada más de Diego, que estuvo con George Maharis, que estuvo con Williams, el zorro, Guy Williams, sí, y que vivió acá en Plaza Italia. Y que estuvo también con Johnny Weissmuller, que es el que hacía el primer Tarzán de Hollywood, que él decía que chupaba a la noche como un loco, y a la mañana cuando Diego se levantaba y lo iba a visitar, estaba nadando lo más pancho en la pileta del hotel. Bueno, vamos a presentar ahora la parte musical aquí en la mañana de Juan Domingo. Hoy vamos a recibir a un querido amigo, autor, compositor, gran cantor, oriundo de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, bien en el conurbano bonaerense, donde habitualmente también hace sus shows. Él es profeta en su tierra, quiero decir, él es profeta. Yo tuve la particularidad de conocerlo en el Encuentro de Poetas, ¿verdad? Allá en Cosquín, en el Valle de Punilla, 2018, cuando presentaba su disco Hijo, por el sello B&M. Tiene otro disco más que es Canciones para Algunos. Él, digamos, va barruntando y va recorriendo los distintos géneros como el folclore, el rock, el tango, la milonga. Bueno, se lo puede ver también por YouTube a este querido amigo y compañero con Canciones para Algunos en YouTube, y conocer más su perfil en Código Provincia. Pero también les quiero comentar que desde hace mucho tiempo Gabriel, con su guitarra, con su música, acompaña a nuestro benemérito Gustavo Campana en Funes el Memorioso. Y para que ustedes tengan en cuenta, se van a encontrar con ellos este sábado en el Alambique, esto es en Villa Pueyrredón, en la calle Griveo 2350 de nuestra capital. Y un invitado especial, Marco Cittadini, todos compañeros. Así que ahí van a estar haciendo Funes el Memorioso. Altamente recomendable. Reitero, sábado en el Alambique, el sábado que viene, que es 1 de agosto. Comenzamos el mes de agosto, el Día de la Pachamama. Así que a darle al trago con la Pachamama y rendirle tributo a la Madre Tierra, bueno, se lo van a rendir. Gabriel junto a Gustavo y junto a Marcos en Funes el Memorioso. Buena cita de sábado en un lugar maravilloso, atendido por Susana, a quien le mandamos un gran abrazo. Gabriel Torres, bienvenido. ¿Cómo andan, Claudio, compañeros? Buen día para todos, che. Un aplauso, Gabriel. Qué presentación, amigo. Un aplauso. Gracias. Un gusto, Gabito. Muchas gracias. Un placer grande. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Dentro de lo que pasa, bien. Bastante, sí, porque hay que mirar el contexto, ¿no? Sí, claro. Pero hay que salir de este laberinto. Y siempre la cultura, digo, es el oxígeno para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Digo, la música nos relaja, nos seda y nos hace olvidar por un momento de todo lo que nos rodea, de todo lo oscuro que nos rodea. La música es un manto y es un camino de luz, ¿verdad? Es un alimento, es un cobijo, ¿no? Claro. Siempre una canción nos salva. Nos salva siempre. Bueno, él tiene una canción que, bueno, ya es emblemática, ¿no? Que es Ruiseñores de nuevo, que tiene que ver con la resistencia. Resistiré, Gabriel Torres. Bueno, ¿con qué nos vas a convidar, Gaby? Sabés que iba a ser otra, pero después lo escuché a Martín putear a Kissinger y me acordé de mi canción Esdrújula. Ah, muy bien. Claro.
esdrújula y peronista, ¿no? Claro. Se llama Discípulos de Disépolo, Horacio. Me encanta, me encanta. Éramos jóvenes, tan anacrónicos, éramos rígidos y éramos frágiles, menos rufianes y más melancólicos. Éramos los que perdían los lápices, éramos ínfimos y éramos mágicos como las hélices de las libélulas. Vimos cruzar tantos trenes hipnóticos, iluminando miradas incrédulas. Si competíamos, éramos últimos, pésimos para la educación física. Éramos músicos soñando un público y nos cagábamos en la estadística. Enamorándonos de las difíciles, enamorábamos a las más fáciles. Todos odiábamos a Henry Kissinger y lo que sigue pasando en las cárceles. Nos ofrecían amores platónicos, enardecidos, frotando los márgenes. Lección histérica de orden católico y en cada roce explotaban 100 ángeles. Corazón trémulo como los pétalos que bailan lúgubres tras la catástrofe. Corazón tímido como los pájaros que le dan eco a la voz de los árboles. Y nos sentíamos un poco huérfanos en las inhóspitas siestas del páramo y un poco náufragos en los océanos. Y era un alivio cuando nos callábamos. A la deriva, soñando el mar jónico, atrás de Ítaca, siempre sin brújula, todo el naufragio entre risas y vómitos, nos lo pasábamos pescando esdrújulas. Muchos se fueron volviendo pragmáticos. En la epidemia del tiempo hubo un éxodo. Nosotros cómicos, melodramáticos, mírennos, discípulos de Disépolo. Bravo, Gabriel. Discípulos de Disépolo. Hermoso. Muchas gracias, compañero. Brillante. Bueno, recordamos. Después seguimos con Gabriel. Ojo, vamos a seguir con Gabriel. El sábado que viene, señoras y señores, 1 de agosto, caña con ruda, iba a decir con azúcar. Caña con ruda, papá. Tributo a la Madre Tierra, a la Pachamama van a estar Funes el Memorioso, Gustavo Campana, Gabriel Torres, Marco Cittadini, José Mercado. Compra todo importado, ese es el tema. Eso es en el Alambique, ahí en Griveo 2350, a pocas cuadras de la estación Villa Pueyrredón del Ferrocarril General Mitre. Un abrazo nuevamente a Susana, que es la organizadora de todos grandes eventos populares y culturales. Querido Martín García, Carlos Martín García. ¿Qué pasa? Usted es el conductor. No, sí, yo quiero escuchar un poco a algunos compañeros que han dicho cosas interesantes y que me parece que es bueno compartirlas. Le pido a la producción si podemos pasar el video 5 y 6. Estoy recontra caliente. Durante el comienzo del Mundial, en varias plataformas y canales se empezó a instalar el concepto de que el argentino era discriminador, racista y violento. Hecho que en cada partido era contestado por miles y miles de extranjeros vistiendo los colores de nuestra selección con la camiseta y el 10 en la espalda. Ni hablar con países de lugares remotos como Bangladesh que festejaban y celebraban los logros de los argentinos como si fueran propios, porque se veían identificados
con este grupo de argentinos cuyos apellidos descartan cualquier teoría y cualquier habladuría estúpida. Porque les recuerdo que los apellidos de los muchachos de la selección argentina cuentan historias de mareas de inmigrantes que llegaron a nuestro país alejándose de la guerra, del horror, del hambre y nutriéndonos con su cultura. Les quiero aclarar a los que hablan boludeces que el apellido del arquero de la selección es Martínez, el Dibu. Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, el Flaco López, Montiel, Scaloni, Simeone, McAllister. ¿A dónde somos racistas? ¿A dónde discriminamos? Somos integradores. Esa es nuestra parte, no es nuestra parte débil, si nos quieren atacar por ahí. Yo creo que no se bancaron que nos plantamos. Porque el guión lo escribió, yo creo que lo escribió Leonardo Fabio, lo dirigió Maradona y el filmmaker fue el Papa. El momento más épico del festejo cuando le ganamos a los poderosos, con un gol de cabeza, donde más les duele, porque ellos son fuertes en la fuerza aérea. Nosotros le ganamos por arriba, con un centro de derecha de Messi para no plagiar a Maradona. En el momento épico del festejo vuela una sábana desde el cielo y cae en el piso. Y resonaba la frase de Messi: esta selección nunca te va a dejar tirado. Y al Trapo tampoco lo dejaron tirado, lo levantaron. Y con un aerosol le mostraron al mundo un mensaje de soberanía, de libertad y de justicia, inspirando a otros pueblos colonizados que están a tiempo también de reclamar lo que es suyo. Un mensaje de paz y de justicia en todo el mundo. Así que, muchachos, no importa si perdieron la final. Ustedes le dejaron un mensaje al mundo, son héroes. Y nos mostraron a nosotros los argentinos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que unidos podemos lograr cosas muy importantes. A nadie le gusta que los argentinos se unan. Creo que es el camino. Abrazo. Ahora parece que Argentina es el país más racista del mundo. El Mundial parece haber habilitado una especie de tribunal internacional en el que la Argentina ocupa el lugar del acusado. Un tribunal, en este caso, encabezado por países que construyeron imperios, que colonizaron pueblos, que promovieron guerras mundiales y todavía conviven con formas brutales de racismo y de xenofobia. Países que rara vez someten su propia historia al mismo juicio implacable con el que examinan una canción o un festejo de un grupo de hinchas argentinos. Y con esos países aparecen sus fiscales culturales, actores, músicos, celebridades que no podrían explicar nada de nuestra historia, nada de nuestra sociedad o de nuestras contradicciones. Muchos de ellos vienen a la Argentina, disfrutan nuestra hospitalidad, venden sus entraditas, celebran nuestra cultura y después pretenden darnos lecciones sobre quiénes somos y sobre cómo deberíamos ser. Reparten certificados de superioridad moral desde sociedades que están mucho más lejos que nosotros de resolver el racismo y la violencia. Acá cualquier migrante que llega puede anotarse al día siguiente en la UBA o en cualquier universidad pública y si yendo a la facultad tiene un accidente se puede atender gratuitamente en cualquier hospital público. Cuéntenme, ¿en Europa es igual esto? ¿En Estados Unidos pasa lo mismo? El fútbol es apenas una excusa. Lo que parece molestar es otra cosa, que un país periférico, lleno de problemas, lleno de conflictos, pero que todavía conserva símbolos comunes, una cultura reconocible y una enorme capacidad de movilizarse alrededor de algo propio. No porque pensemos todos igual, no porque seamos un país sin conflictos, sino porque todavía existe algo que por un rato nos permite sentir orgullo incluso en la derrota. Quizás no les moleste solamente cómo jugamos, cómo cantamos o cómo festejamos. Quizás les moleste que no necesitemos su aprobación para sentirnos orgullosos de ser argentinos, en las victorias y mucho más en las derrotas. Quizás eso sea lo verdaderamente insoportable. Españoles, franceses, ingleses o yanquis, nos chupa un huevo caerles bien a ustedes, amigos. No nos interesa, no nos desvela. Y para mí, digo esto último y con esto cierro, hay algo con el tema del nacionalismo que lo miran desde su propia historia porque son eurocéntricos también en sus fantasmas. Se escandalizan por nuestro nacionalismo o nuestro orgullo nacional porque leen toda identidad colectiva a través de su propia historia. Porque el nacionalismo que a ellos les sirvió y que aún les sirve todavía para construir imperios,
acá nos sirvió para enfrentarlos. Lo que para ellos fue una doctrina de expansión, para nosotros fue una lengua de liberación. En Europa aprendieron a desconfiar del nacionalismo porque lo usaron para expandirse, y en América Latina aprendimos a defenderlo porque a nosotros nos sirvió para independizarnos. Nuestro nacionalismo no afirma que somos superiores a nadie, afirma algo mucho más básico, y es que tenemos derecho a decidir nuestro destino. Pedro Rosenblatt, que nosotros en la agrupación Oestergel le otorgamos la distinción de patriota del pueblo y de la patria. A pesar de que es un joven, pero es un joven patriota. Y siempre estamos atentos a sus opiniones sobre las cosas. Porque es una persona muy inteligente como comunicador, porque de todos los temas que él no conoce, trae a grandes especialistas para que opinen, y porque eso marca un respeto por el oyente, por las personas, que no todo el mundo tiene. Vamos a pasar cosas que dicen los demás, porque nosotros no podemos abarcar todos los pensamientos, y además somos admiradores de mucha gente con la cual a veces tenemos poco contacto o ninguno, pero que seguimos, respetamos, y si podemos darlos a conocer, también lo damos a conocer. Que de pronto nos ponen a nosotros como racistas. Brevemente, y a consideración de Del Prado, que seguramente está lista, la conoce, lo mismo Gabriel y Orellana. Ídolos en el deporte argentino de raza negra. En el caso de Boca, desde Domingo da Guía, y hay que hablar de la década del 30, Paulo Valentín en los años 60. En el boxeo, Luis Federico Thompson, ídolos, o sea, Thompson panameño, da Guía brasileño, Paulo Valentín brasileño, ídolos en la Argentina. En San Lorenzo, en los 50, Ernesto Picot. En Independiente, Alberto Brito. En River, Ramo Delgado, pero no porque fuera él negro, sino era mestizo porque la madre era negra. Le decían el negro Enrique, que es de Bursaco, pero digamos el color de la piel. Y de los últimos ídolos en River, que hoy lo lamenta no tenerlo, Nicolás de la Cruz. O sea, estamos hablando de, en los clubes grandes, ídolos, y nadie se metía con ellos. No solamente, o sea, podés ser ídolo de un club y tener resistencia del adversario. Todo el mundo respetaron a los que nombré, y seguramente habrá otros. Y no, estaba olvidando, perdón, del peruano Julio Meléndez, claro, Calderón, ídolo en Boca en los 60. Y te quiero recordar igual, aunque no haya sido tan ídolo, pero fue ídolo porque hizo un gol frente a River en el 94, en el 4-2 de Boca frente a River, Alphonse Chamí, claro, el camerunés. Africano, un africano. Africano, 4-2. Bueno, ahí te salta vos el corazón Ceneice. Sí, obvio. Porque debe haber jugado 6 meses. No te quise hacer pasar un mal momento. River padeció mucho a Paulo Valentín, que nos hizo 11 goles. Nos hizo 11 goles, Paulo. Impresionante. Paulo Valentín. Tim. Gol de Valentín. Minito se llama Valentín. Perdón, Amadeo le atajó 2 penales en distintos partidos. Es verdad. Minito se llama Valentín, y adivinen por qué. Vamos a darle la bienvenida a otro de los integrantes de La Mañana de Juan Domingo, un excelente periodista, maestro de maestros, y además un gran referente de todos los especialistas sobre política internacional. Perdón, no te olvides del corazón del Lobo platense, un gran hincha de Gimnasia. Así es, un gran hincha de Gimnasia, el querido Gabriel Fernández, en La Mañana de Juan Domingo. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, compañero? José. Hola, Gabriel. Gracias, ¿cómo andan todos? Bienvenido, qué gusto estar aquí, qué iniciativa y qué maravilla, mirá qué hermoso lugar para hacer comunicación, ¿no? Además, hemos tenido el préstamo maravilloso de Santiago Cunio de este desfile de patriotas que nos representan de manera muda, pero que tiene que ver con todo nuestra formación, nuestro respeto, nuestra educación, nuestra simpatía, nuestra admiración profunda. Patriotas, verdaderos patriotas.
había un dato que habíamos estado manejando y que no lo habíamos subrayado, que antes de apoderarse de las Malvinas, ellos se ocuparon de que vendieran el navío que las protegía de cualquier otro interés. Es decir, lo incautaron al barco, se lo llevaron por alguna cuestión pendiente, y una vez que se lo llevaron, entonces ahí se quedaron con las Malvinas. Bueno, Gabriel, hubo revuelo en los temas internacionales con este mundial y se pusieron en funcionamiento las operaciones de los grandes ideólogos, que ya no está Henry Kissinger, pero ya lo han reemplazado, para dominar las mentes de los sudamericanos, ¿no? Entre ellos los argentinos, que creen que Cristina es chorra, que los peronistas roban, que Milei es una porquería, pero nunca voy a votar a los peronistas. Digamos, cosas terribles, pensando que fue la gente que más casas entregó, que más beneficios le produjo a la gente, que hizo que las universidades fueran gratuitas, de toda gratuidad, que inventaron prácticamente las vacaciones para los trabajadores. En fin, un invento chino, pero que la gente que está un poco al aire libre no se dan cuenta de que eso son manipulaciones. Pretende creer, como aquella división entre la clase media que venía de los barcos y los morochos que venían de Santiago del Estero, de Tucumán, eran clases diferentes. Y entonces condenaban culturalmente al peronismo porque era de los negros y ellos eran blancos y europeos. La verdad, la movida fue grande y yo pensaba, con las cosas que pasan, las cosas que están pasando a nivel internacional, con lo que podríamos llamar las instancias atómicas desatadas, ¿por qué tanto lío con Argentina? Es decir, ¿qué es esto? Y ahí empezás a ver, uno los conoce, también porque los aprende cotidianamente, los medios concentrados occidentales, ¿no? Cuando, digamos, de los 90 para acá, las corporaciones financieras compraron las acciones. No es que The New York Times y El País o The Guardian y el Financial Times proceden de modo distinto. Proceden en cadena. Es decir, le dicen, vamos sobre China, golpean sobre China. Vamos sobre Putin, para demonizarlo, decir que Putin es esto, y van y vos agarrás lo parecido. O vamos sobre Irán, ¿no? Y los hacemos quedar como terroristas, cosas así. Digo esto a través, Gabriel, del mainstream, ¿no? Claro. ¿Qué es el mainstream? El mainstream, los medios poderosos. Sí. Los medios occidentales concentrados, claro, llegan a todos lados y después repiten los locales. Y algo parecido pasó con la Argentina. Y digo, claro, ¿qué pasa acá? ¿Cómo? ¿Por qué proceden en cadena del mismo modo? Y yo pensaba, y hay algo que no lo terminamos de aceptar, pero subyace, de algún modo, lo que Martín decía recién. Hay una identidad histórica que es necesario destruir. Churchill lo dijo, Condoleezza Rice lo dijo, como que golpean, aunque no pase nada, y aunque el presidente sea Milei, vos decís, tienen No, el peronismo, el espacio nacional es la amenaza permanente, que hay que golpear, que hay que impactar. Y aprovecharon el Mundial para impactar ahí, en esa, porque la verdad que no salió golpeado ni Caputo, ni salió golpeado Milei de la propaganda occidental contra Argentina. O sea, la idea era raspar la identidad histórica del pueblo argentino. Gabriel, una pregunta. ¿Puede ser, esto desde la tribuna popular, que el tema de España atacando, ¿no?, a la Argentina, el racismo, esto, hacía una venganza porque nos pasamos muchos años contando cuentos de gallegos y aparecían los españoles como si fueran semi-analfabetos? ¿Puede haber un resentimiento? Está bien la de insertar a España. Es un error de España el que está cometiendo en ese sentido, ¿no? En realidad somos hispanoamericanos, no
yo no tengo ninguna intención de despegarme de esa identidad histórica, creo que debería ser conjugada. Yo creo que lo argentino genera admiración. Y la admiración a veces se convierte en envidia, ¿no? Esta es la verdad de la milanesa. Entonces, hay zonas de creatividad, de desarrollo, de inventiva, que tienen trascendencia y son importantes. Bueno, en el fútbol, de los 5 históricos, los más grandes, Di Stéfano, Pelé, Sívori, Maradona, Messi, muy hay 3 argentinos en 100 años. Sí. O sea, esto que vos decís, la admiración y la envidia, anda por ahí, en el tema Totalmente. del fútbol, ¿no? Y después está el tema de lavarse las culpas cargándolas sobre otro, porque son los grandes colonialistas los que levantaron la bandera del antirracista, son aquellos que han traficado con seres humanos, que han asesinado pueblos enteros, que han secuestrado gente, que han esclavizado naciones. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, por eso fue muy importante, Gabriel, digo, la reunión de Rusia con los asiáticos, con los africanos, particularmente el protagonismo que tomó el presidente de Burkina Faso, el capitán Traoré. Claro, totalmente, sí. En África, China y Rusia están trabajando fuerte. Tendrán sus falencias, sus dificultades, pero indudablemente están realizando obras de infraestructura muy profundas. Y son pueblos que están acostumbrados a que el que viene de afuera viene para saquear, para exaccionar, no para colaborar. Y ahí hay una diferencia. Por eso, el panorama general de mediano plazo no es negativo. Lo que pasa es que, claro, hay que atravesar este momento que es de los más riesgosos de la historia, porque todos están armados hasta los dientes, ¿no? Claro. Ahora, Gabriel, es una buena experiencia, una buena posibilidad para nosotros como pueblo, como personas, como tipos que andamos por la calle, para hacer la experiencia de cómo nos quieren melonear. Porque esta es muy difícil de tragar. A vos te pueden convencer de alguna pavada o de algo que esté medianamente vinculado con algún dato creíble. Sí. Pero esto de que ustedes son racistas y son violentos, yo creo que interpela mal al conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Sí. No se lo traga nadie. No se lo tragan muchos. No se lo tragan muchos. Algunos porque, y si vos sabés, Horacio, que yo estoy un poco sorprendido de algunas reacciones de la sociedad argentina. Empezando por el voto a Milei, ¿no? Porque si vos me dijeras, mintió, porque ¿cuál fue, podríamos así decir, la situación exculpatoria del 89? Hubo que mentir, hubo que decir lo que no se iba a hacer para poder lograr los votos necesarios. Acá Milei dijo de pe a pa lo que iba a hacer. Y era esto que estamos viendo. Claro. Detalle más, detalle menos. ¿Viste? Yo increpo al vecino común. ¿Qué te pasa vos? Ahora, es cierto, la mayoría se da cuenta. De lo que vos estás diciendo es cierto. La mayoría por lo menos te ponen en duda. No, te ponen en contradicción. Yo soy esto. Por favor, ¿no? Al contrario. Bueno, pero eso pasó con la dictadura. Recuerden ustedes cómo fue el comienzo, en el medio de la masacre, la clase media, y esto está en los libros, apoyó ese golpe, y encima los milicos utilizaron el Mundial del 78, utilizaron la selección además, que es una cosa de las raíces del pueblo, porque los grandes futbolistas no son de los country, no son de la clase alta siempre fue el polo. El fútbol, que es, como diría Panzeri, es hijo de la miseria, pasó a ser una plataforma política del régimen militar. Y encima ganamos. Claro. Y acá, bueno, espero no reproducir porque lo quiero mucho y sé que me quiere a mí con Del Prado, que hemos tenido discusiones, porque el tema del 78 dejó una herida. O sea, por un lado la pasión popular, todos somos futboleros, quería que ganara Argentina, pero por otro lado el drama que se estaba viviendo en ese momento. Un drama donde los torturados en la ESMA gritaban los goles de Argentina en aquel Mundial 78, hay que decirlo también, ¿sí? Y ese mismo poder militar, cuando iba perdiendo su capacidad de dominio hacia el pueblo argentino, aprovechó una causa justa como el reclamo o la toma de las Islas Malvinas para salvar el poder, ¿no? La pregunta a Gabriel, que está con el análisis de la geopolítica.
¿Puede compararse un poco este efecto Milei que se está cayendo por suerte? Pues ya no es el 55% de la segunda vuelta del 2023, sino que como mucho no está llegando ni al 40%. ¿Puede compararse con algo de la primera etapa del régimen militar? En lo económico, sobre todo. En lo económico. Para mí, la ley de entidades financieras de Martínez de O se extiende hasta acá y ha sido la gran plataforma para el planteo económico de Milei. Ayer veía un dato importante en la televisión, ¿no? Un recuadro donde se hablaba justamente de las condiciones económicas de la Argentina. Un 63% ya está rechazando de plano las políticas económicas de Milei. Lo preocupante es que todavía hay un 38,5% que lo apoya. ¿Qué vamos a hacer, no? Digamos, sería lo que uno se pregunta. Fue lo que decía Martín. No lo quieren. Está claro que acá cierran los comercios, cierran las industrias, hay una caída económica, mucha gente no acepta este modelo. Ahora dicen, no, el peronismo no, bajo ningún punto de vista. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Claro. Como sociedad, ¿qué vamos a hacer nosotros? Claro. Si no queremos una cosa, no queremos la otra. Construir otra variante, yo lo planteo como interrogante, no lo planteo como certeza. Ahora, nosotros a esta altura no vamos a dejar de ser peronistas. Yo no podía dejar de ser peronista. Totalmente. Pero al mismo tiempo se puede llegar a colaborar con sectores de otro origen con los cuales podamos compartir la lucha, ¿no es cierto? Pero algo va a haber que hacer para poder recobrar el protagonismo político, porque estamos knockout. Aquella entrevista cuando poco antes de volver a la patria del general que le concede al jefe de corresponsales de allá de la Fran Press, Armando Puente, que vivió hasta hace poco, tenía más de 90. Dice, ¿cómo es? Dice, bueno, históricamente, dice, 40% con nosotros, 40% ellos, dice, es un 20% que va y viene. Dice, en esta va a estar del lado nuestro, sacó 65%. O sea, se está repitiendo un poco, porque estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 50 años, un poco este fenómeno de lo que vos decís, porque yo digo, mucha gente ya te dice con Cristina, que no son peronistas, dice con Cristina estábamos mejor. El tema alquiler, prepaga, el drama de la salud, la educación, los colegios, todo, el transporte, el drama de los jubilados. Entonces, no, estoy hablando de los no peronistas, dice. Ojo que con Cristina estábamos mejor, con Kirchner, Néstor. O sea que acá hay un efecto que a mí me parece que a medida que transcurra el tiempo, porque tenemos que ir al octubre de 2027, el tiempo le va a jugar en contra de esta gente, a estos aventureros que tenemos. Saliendo del tema, pero aprovechando que está Gabriel, ¿cuál es tu mirada sobre el conflicto entre Estados Unidos y Irán, que con el tema del estrecho de Hormuz permitió que Trump matara más de 100 niñas de un colegio? Trump llegó prometiendo reindustrialización, trabajo y retirar a Estados Unidos de las guerras internacionales, de los conflictos grandes. No está pudiendo cumplir con ninguna de esas dos premisas que le pidió la gente, porque está gobernando un Estado desterritorializado, un Estado que está copado por las corporaciones. Ya no hay democracia, no maneja el Estado, el presidente electo por la población, sino que lo manejan las grandes empresas. Y las grandes empresas básicamente están referidas a la finanza, controlan las armamentísticas y los laboratorios. Esas corporaciones son las que llevan adelante la política norteamericana. Por eso no lo dejan llevar adelante una política como la que había prometido electoralmente, y se adecúa a las circunstancias para poder seguir estando al frente del gobierno. En ese marco, lo que uno observa es que tanto Israel como Estados Unidos, gobernados por esas empresas, ¿no?, que en cierto modo han roto la relación democrática con las sociedades y también han roto la producción industrial genuina. Esas empresas barren con lo que pueden, generando conflictos bélicos, pero también absorben la riqueza de sus propios países. Las riquezas que absorbieron
durante mucho tiempo de nuestros países, la están absorbiendo de Europa, que está en caída abrupta de su Producto Bruto, y de Estados Unidos, que no logra ponerse de pie industrialmente. Le están haciendo a su propio pago lo que nos hicieron a nosotros durante tantos años. Creo que esto marca un proceso indetenible. Creo que los cambios están al caer, solamente que, bueno, todos los procesos de largo plazo internacional tienen una duración mayor a la que el individuo desea, ¿no? Pero me parece que los BRICS se están desarrollando de modo inevitable, la Organización de Cooperación de Shanghái también, y dentro de los BRICS, Rusia, China y Irán tienen un rol determinante para cumplir. Y por supuesto que están esperando a la Argentina, ¿no? Son naciones que se han orientado por el tercerismo, se han orientado por determinadas formas de construcción alterna como la que ha tenido la Argentina. Por lo tanto, tanto India como China ya vinieron hace 2 años a invitar a la Argentina a participar en el BRICS. Creen que es esencial que nuestro país esté ahí. Pero bueno, nuestro país decidió fugar hacia atrás. Y Gabriel, como parte de esa estrategia, sí, incluye esto de exacerbar a los pueblos y confundirlo y ponerlos a pelear, porque sí, va el presidente argentino a Brasil a insultar al presidente tremendo, de Brasil, ¿no? Y nos dicen racistas y peleense los españoles con los argentinos. Totalmente. Los mexicanos, es parte de esa estrategia. Sí, ahí trabajan fuerte. Trabajan fuerte viendo las contradicciones entre la gente, haciendo correr versiones. Porque ahora siempre los medios dependen de su propietario, que hoy línea editorial tienen, ¿no es cierto? Ahora, este último tramo, con el emerger de las redes sociales, sin renegar de la tecnología, pero hay que observar lo que ha pasado. ¿Qué es lo que sucedió? Vos tenés una matriz de medios de comunicación que procede según ese lineamiento editorial de conjunto, ¿no? Como hablábamos antes, sí, sobre el tema Argentina a nivel internacional. Y tenés después una bomba de racimo que son las redes sociales. Toman esa línea editorial y la trabajan. En otro momento era parecido, pero era distinto, en un flanco. Había un artículo importante en un medio, o 3 artículos importantes en el medio. Los leían los que leían. Hoy vos tenés 3 artículos importantes en un medio diseminados en 1 millón de artículos, títulos, insultos, que sintetizan esa opinión para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y que todo el mundo esté con bronca y peleándose con el de al lado. Totalmente. Vos sos más racista que yo, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bueno, para dar un dato, bueno, ya Lula está evaluando seriamente el retiro del embajador brasileño en la Argentina. Y el otro dato interesante fue la decisión del presidente de la Corte brasileña, Alexandre G. Moraes, de no permitirle a Milei visitar a Jair Mesías Bolsonaro a la prisión domiciliaria de Bolsonaro, ¿no? Está escalando la tensión entre Argentina y Brasil, más tratándose de un socio del Mercosur, ¿no? Qué locura, ¿no? Porque justamente en el 53... Que puede detonar el Mercosur, además, Gabriel. Claro. Bueno, en el 53 Perón propuso el ABC, la unidades del sur de América Latina. Claro. Sin Brasil y sin Argentina juntos, América Latina, te digo que va a tener muchos problemas para desarrollarse. Gabriel, una pregunta, peón por peón al paso. ¿Se puede dar después de 75 años lo de Braden operó? O sea, un arco, perdón, un arco opositor, digo pensando en las elecciones del 2027, ¿no? Y se divida, digamos, de un modo donde una parte de la sociedad apoyaba en aquel momento, después de la Segunda Guerra, y nacía todo lo que después fue el peronismo. Todavía no existía como justicialismo. ¿Se puede dar eso? Nosotros tenemos un problema y muy importante, tanto en el emerger del irigoyenismo como en el emerger del peronismo, y en el peronismo en 2 ocasiones, no solo en una. La perspectiva de desarrollo político se ancló sobre el crecimiento económico.
veníamos creciendo. Y ahora, con buen criterio para los liberales, lo que hizo Milei es insertar la recesión en la vida política económica. Entonces, un país que no crece es un país que genera opciones políticas débiles. Cuando viene creciendo, como en los 40, por ejemplo, donde había un proceso de industrialización en marcha, con sustitución de importaciones, no porque haya sido un diseño de los gobernantes de ese momento, sino una necesidad, por la guerra, ¿no? Bueno, ahora está pasando algo inverso. La Argentina está dejando avanzar un proceso que la deteriora, que la hace raquítica. Y si la Argentina está raquítica, no tiene cómo evolucionar. Entonces, espero que sí, te respondo la pregunta, pero no sé si están las condiciones para eso. Una transformación donde, recordemos cómo era esto cuando la vuelta del general, la UON tenía 420.000 afiliados. Claro, son y ahora debe tener distintas. 300.000 con suerte. O sea, también hay un proceso de descomposición de lo que era el movimiento obrero. Y todavía los tiene. sindicatos. Y todavía tiene, porque con la continuidad del proyecto de Milei va a ir reduciendo la cantidad de trabajadores en blanco de manera continua y persistente, ¿no? Le agradecemos a Gabriel siempre su profunda mirada sobre la realidad internacional. Y les quiero recomendar en lo personal sus 2 libros de geopolítica internacional, Fuentes Seguras y Fuentes Seguras 2, que son un manual de conocimiento de lo que pasa en el mundo, súper profundo, lleno de datos, lleno de seriedad en el análisis, que han sorprendido al mercado editorial y particularmente a muchos que creían que eran expertos en eso y que después de ver ambos libros, Fuentes Seguras 1 y 2, la verdad, todos han quedado más pequeños, de una manera positiva, porque lo leen antes de hablar. Muchas gracias, Gabriel. Le falta una sola cosa, Martín, sacarlo campeón a Gimnasia, cosa que en algún momento va a ocurrir. Cosas tan difíciles son complicadas de desarrollar. Y vamos a escuchar el video número 8 de los veteranos agradeciéndole a Scaloni, porque es un momento tierno que nos merecemos frente a un mundo tan hostil. Yo creo que malvarizaron más que nadie en ese partido con los ingleses. Y hemos venido de San Lorenzo a entregarle y a agradecerle todo lo que hicieron por nosotros. ¿Qué representó para ustedes, veteranos de Malvinas, que el plantel haya desplegado esa bandera en pleno campo de juego y ni más ni menos que en el partido con Inglaterra? Fue algo muy lindo verla. Con eso le dejamos demostrado a los ingleses que son nuestras. ¿Se puede saber qué le van a entregar? ¿Se puede ver? Esta es una bandera del Centro Veterano de San Lorenzo, firmada por los integrantes, para algunos, los que estuvieron hoy, ¿no? Después le vamos a hacer entrega también de este presente. Acá en las Islas Malvinas, acá en el mango, con el nombre de él y la lapicera. ¿Esperaban un gesto así de la selección? Siempre. ¿Y qué piensan de quienes criticaron que los jugadores hayan desplegado la bandera de Malvinas en la cancha? No tiene sentimiento, no son argentinos. La verdad que lloré ahí y capaz que sigo llorando ahora cuando lo abrazo, ¿no? Gracias para siempre, ¿eh? Por Malvinas, lo que la diplomacia argentina no hizo en 44 años. Y la selección argentina con esa bandera hizo mucho más. Muy sentido, muy emocionante. Eso es Argentina, esos son los argentinos. Personas que no tienen problema en emocionarse en cámara y en mostrar sus sentimientos con la gente que no conoce personalmente tan rápido. Vamos a ir a una columna del querido Luis Hipólito Alén, que fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Nación durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde. Querido Luis Alén, uno de nuestros integrantes que, como vive lejos, le pedimos que nos mande su tema por internet. Buenos días, compañeros. Qué mejor que para empezar este nuevo ciclo
que recordar la figura de alguien que quedó grabada a fuego en la historia de nuestro país y en el amor de nuestro pueblo. Hablo, por supuesto, de la figura de María Eva Duarte de Perón, de cuyo deceso se cumplieron ayer 74 años. Hay hombres y mujeres de los cuales la historia da buenos ejemplos, tal el caso, entre tantos más, de Mariano Moreno, de Juana de Arco, de Mozart, de corta vida, o lo que es lo mismo, de muerte temprana y sin embargo de trascendencia eterna. No es la prontitud de la muerte lo que los caracteriza, ya que todos los días los libros de defunciones de los registros se nutren de anónimos seres humanos, muertos en la plenitud de su juventud, sino de la fecundidad de sus existencias. Vidas plenas, creativas, indelebles, pero con una característica especial. Son, al mismo tiempo, vidas completas, globales, de los propósitos cumplidos. No son un signo inacabado o una obra abierta de la que solo se escribió el primer capítulo. Estos seres tan singulares actúan como si supieran, digamos con propiedad, como si presintieran que su paso por la tierra ha de ser muy breve y viven acorde con ese poco tiempo de vida. Consumidos por la pasión, obstinadamente obsesivos en su hacer, parecen guiados por una llama anterior que transmite a sus espíritus incandescentes una fuerza y una energía indómitas, dispuestos a lograr una trascendencia que venza a la muerte y al paso del tiempo, que esto y no otra cosa es la inmortalidad terrena, aceptan el desafío sin intentar torcer ese destino ineluctable, como la Moira griega. El vidas no les sorprende, ya que han vivido en el vértigo creativo, muy por encima de sus contemporáneos, presintiendo, palpando en sus urgencias, la proximidad de su finitud. Ello les permite asumir con total serenidad su próxima desaparición, mirar hacia atrás, hacer el balance y morir en absoluta paz. Eva Perón ha sido por derecho propio una de ellas. ¿Qué más pudo plantearse como objetivo vital que lo que fue? Salvo la reiteración en el tiempo de lo logrado, nada más parece imaginable. El enorme atractivo, la fascinante imantación que produce su figura remite a esa excepcionalidad de una mujer que no fue ni Cenicienta ni Pigmalión, ni muñequita del brazo del príncipe, ni trabajosa modelación de su protector. Talento innato, pasión visceral y visión maniqueísta sin grises, solos, blancos y negros en su frontal combate contra la injusticia, motorizada por una enorme rabia nacida del amor a sus semejantes, es decir, a los que se le asemejaban, los desheredados de la tierra, aquellos a que llamó cariñosamente mis grasitas o mis descamisados. Eva Perón fue una figura que trascendió el límite que hasta entonces llevaba marcado el puesto de primera dama en la historia argentina. No fue simplemente la acompañante del presidente, una figura a mirar en aquellos actos protocolares que así lo requerían, sino que fue la polea transmisora entre las voluntades y los deseos de un pueblo y la férrea conducción de su líder. Eva traducía lo que eran las necesidades, de allí aquella famosa frase que se le atribuye: donde existe una necesidad, hay un derecho, y el Estado estaba presente para satisfacer esas necesidades, para reconocer esos derechos. Esa era la tarea que Eva cumplió, iluminando como una antorcha imperecedera su trayecto por aquellos años del primer peronismo. Eva fue también profética en sus palabras, cuando dijo claramente el peronismo será revolucionario o no será, estaba marcando un camino para quienes adoptaron la doctrina creada desde aquel maravilloso 17 de octubre de 1945. Eva también fue la que dijo: aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¿Cómo es posible entonces olvidar a una figura de tamaña trascendencia, una figura tan importante y tan iluminadora de tiempos que hoy en día parecen más sombríos que nunca? Recordar a Eva en un nuevo aniversario de su desaparición física
no es solamente hacer la memoria banal de alguien importante en otro momento, es reconocer la presencia viva de la llama revolucionaria que animó aquel primer peronismo y que sigue vigente en nuestro pueblo, esperando ese día fatal de la victoria definitiva que nos conduzca a una patria justa, libre y soberana. Gracias, Eva Perón, y siempre presente. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Bueno, eso fue nuestro homenaje al cumpleaños de ayer de la querida Eva Perón. Vamos a los TV Bricks. Compartamos esto. Según datos de la ONU, cada año cerca de 2.000 millones de personas realizan actividades de voluntariado, más de un tercio de la población mundial en edad laboral. La plataforma, Voluntarios del Mundo, ayuda desde 2024 a que organizaciones benéficas y personas comprometidas se encuentren entre sí. Más de 600 misiones en todo el mundo. Quienes desean hacer buenas acciones son necesarios siempre y en todas partes. Cuando vemos que se reúnen Nigeria, Camerún, Etiopía, y allí los socios cuentan qué hacen en esos países, cómo lo hacen, a quien le resultó algo, intercambian experiencias, quien necesita algún tipo de ayuda, eso es muy bueno. Y también inspira el hecho de que podamos ayudarlos incluso desde aquí. Es decir, a veces una reunión en la embajada, con el embajador, una explicación sobre las necesidades de una organización de voluntarios puede ayudar a resolver algo y construir esos puentes, entre otras cosas. En 2025, el equipo puso en marcha un programa internacional de ayuda voluntaria a niños de países BRICS. Los voluntarios son enviados a refugios regionales. El centro de ayuda en Etiopía, inaugurado ese mismo año, tiene decenas de beneficiarios. Los voluntarios, incluidos de Rusia, organizan para ellos juegos deportivos, veladas creativas y les enseñan a leer y escribir. Invitamos a los niños a nuestro centro, los alimentamos, les enseñamos e intentamos garantizarles un futuro luminoso. Ahora hemos iniciado un curso de educación en casa, tienen clases cada mañana. Antes de eso nunca habían ido a la escuela, no habían estudiado, no sabían qué era la educación, no sabían leer, no sabían nada. Pero ahora, gracias a esta cooperación, empezaron a hablar inglés, están aprendiendo y muestran un gran progreso. Con el tiempo empiezan a hacer planes para el futuro y a soñar con ingresar a la universidad, como los jóvenes de este centro en India. Hoy aquí hay alrededor de 50 beneficiarios. Los voluntarios señalan que los niños valoran no solo lo material, sino también aquello que no se puede comprar. El componente principal es el amor sincero, y es necesario hacer que los niños sientan que son importantes para nosotros. Siempre intento comprender sus sentimientos y a veces, cuando se quedan solos, pueden llorar. Tratamos de hacer que no estén solos. Les mostramos su importancia, les decimos palabras agradables. Por decisión de la Organización de las Naciones Unidas, 2026 fue declarado Año Internacional de los Voluntarios. Hoy los voluntarios ayudan al mundo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, de manera desinteresada. De todo corazón. A pedido de los deportólogos, vamos a incorporar, le pedimos a Plaza Ola que se sume, y a Gabriel si quiere, el tema de las derrotas de los grandes. Los batacazos. Los batacazos. A ver, empezamos, Poncico. Bueno, muy pocos días, River perdió 3-1 con Aldo Civi
luego volvió a perder ya más grave porque es en el Monumental contra Barracas. Y Boca perdió en un partido increíble porque había llegado 3 veces Deportivo Riestra y le había convertido 3 goles. El Boca sí bien con suplentes, pero los suplentes de Boca son infinitamente mejores que cualquier titular de Barracas o de Riestra. Sería en todo caso para el amigo y compañero del Prado una reflexión, ¿por qué si gastaron Boca y River entre los dos 60 millones de dólares, que además se repite porque cada mercado son 30 millones, 40 millones, River cambió 5 centrocampistas, o sea, todo eso está englobado en derrotas? ¿Qué lo van a echar a Coudet, que lleva 3 meses? ¿Lo van a echar a Barrena, que lleva 20 días? Se lo han planteado ya. Bueno, a Coudet ya está en la cuerda floja. Ya está en la cuerda floja. Y el Vasco lleva 20 días. Por eso te digo. Le paso la ¿cómo pelota no? a Horacito. Cómo no, recibo el centro. Para mí se abrieron 2 grandes interrogantes, ¿no? Con Boca y River, porque son los 2 motores del fútbol argentino. Todos tenemos derecho a estar. Bertolt Brecht diría, estamos todos, en el cielo estamos todos. Claro. El sol, las estrellas chiquititas, estamos todos. Pero el fútbol argentino es como si vos tenés, qué sé yo, que en España no anda el Real Madrid o no anda el Barcelona. Así no anduvieran, yo igual si pongo la televisión, yo no voy a ver el Sevilla contra Badajoz. No me interesa. Claro. Yo prefiero ver al Magro que juega hoy con Atlanta. Me interesa más que ver al Sevilla con no sé cuánto. Por eso te venden en el cable, vos para ver el fútbol, para ver Gimnasia de Mendoza con Estudiantes de Río Cuarto tenés que pagar aparte. Para ver al Liverpool, para ver lo que te venden como lo grande, te lo dan relativamente gratis. Hasta que aparece el Manchester City y tenés que ir a Disney Plus. Claro. Pagarlo aparte de aparte, porque los tipos saben quién juega bien y quién no juega, a quién sigue el público, ¿entendés? Entonces se abren 2 grandes interrogantes, que son preguntas muy complejas, porque cada diagnóstico, el de Boca y el de River, es diferente. Como simplificando te diría, el problema del fútbol argentino en general es que se llevan a los jugadores y te dejan a los dirigentes. Claro. Este es el problema de base. En el caso de River, mi diagnóstico del club, que es para hablarlo en algún momento, es que cuando echaron a Delem, se marca el hito historiográfico en que matan a las divisiones inferiores de River. Las divisiones inferiores de River ya no son lo que fueron a lo largo de un siglo. Que River cada vez que tenía una crisis, chau Lorenzo, ¿te acuerdas? Chau Lorenzo. Sí, aclará, querido, metían el cucharón y sacaban 10 jugadores de abajo. Aclará que cuando pase una línea, cuando me hizo de Delén, tenés que decir Ortega, Gallardo, Crespo, Almeida, que son todos amasados Así por es. los brasileños. Y por Martín Esteban Pando, por Adolfo Pedernera. Adolfo Pedernera, las inferiores. Ahora te traen, fíjate vos, más importante, echan a Juan Fernando Quintero de River. Sí. Y ponen es más importante uno que se llama Longoria, un español que trajeron como director deportivo, llamado Longoria. Que no conoce ni las calles de Buenos Aires. No sabe ni dónde queda, qué sé yo, la Ahora catedral. recién le dieron, para llegar al Monumental le dieron Claro. el... Entonces hay una gran GPS. confusión en todo esto, y te diría que la selección nacional, cuando uno se mete a hacer análisis futbolero, que todavía no se puede, porque está muy contaminada la escena del crimen de la final, la selección argentina no tuvo renovación. No. Y no es culpa de Scaloni, puede ser culpa de Scaloni o puede ser culpa del fútbol argentino, porque Lamine Yamal, como diría el mariscal Perfumo, los jugadores se ponen y se sacan solos. Entonces, aclarar Yamal Pero se puso yo solo. ahí voy a discrepar un poquito con vos porque se ha sumado gente nueva a la selección. Scaloni siguió apostando por el equipo del 22. Tenía un compromiso seguramente con los Seguía apostando por el equipo del 22, pues estaba Lo Celso, estaba Medina, había jugadores para alternar. Pero si Scaloni hubiese tenido a Cubarsí, o hubiese tenido a Lamine Yamal, o a Olise, el pibe de Francia. Sí, que no fue. No. Yo te voy a decir, hay 2 jugadores que para mí teníamos muchas expectativas sobre lo que podían generar frente al rival, y la verdad que fue muy tímido su paso por el Mundial. Uno es Luis Díaz, que se cansó de hacer goles en el Bayern Múnich y en Colombia no hizo un solo gol. Claro. Y el otro es Olise, justamente, que también está en el Bayern Múnich. Porque en general, el trasvasamiento generacional, como diría el general, estuvo obstaculizado en toda Sudamérica. Claro. Vos fíjate que Brasil llevó a un italiano, en un país de 130, creo que son 130 millones, que es futbolero igual que nosotros,
tuvieron que traer un italiano, ¿por qué? Porque el problema es la dirigencia. Un hijo un hijo del Catenaccio. Bueno, un hijo del Cerrojo. Entonces tuvo en vilo al pueblo brasileño hasta el último segundo, a ver si llevaba a Neymar o no lo llevaba. Y lo tuvo que llevar Rengo porque no apareció en todo este tiempo un 10 que supera a Neymar. Y lo mismo le pasó a Colombia, que tiene que llevar a Quintero, o a James Rodríguez, que ya son veteranos, porque no aparecen pibes que jueguen a mí. La culpa es de los dirigentes colonizados de este continente que estamos tratando de liberar. Y el gran triunfador para mí, Luis Lafuente, de la Fuente del Español, porque supo amalgamar, acordate que él lo saca campeón de los juveniles, viene con toda una historia. Director general del campo de entrenamiento donde se formaron todos se formaron Scaloni, los técnicos argentinos se formaron con De la Fuente. Es un Scaloni de España y se mantuvo con mucho cuidado. Te diría más. De hecho, Luis de la Fuente, cuando habló en la previa, habló con mucho respeto de la selección argentina y particularmente hizo referencia a su amigo Scaloni. Claro, no participó de la suciedad general. Exactamente. Que promovió la selección Cuidó española. mucho sus palabras. Él se cuidó. Totalmente. Bueno, Seguimos con la parte musical de nuestro programa. Recordando que el próximo sábado, 1 de agosto, el día de la Pachamama, atento, caña con ruda, papá. Se le rinde tributo a la Pachamama, a la Madre Tierra, y va a estar Funes el Memorioso en el marco del Alambique. Gran escenario tiene el Alambique, un lugar maravilloso en Villa Pueyrredón. Esto es Gribeo 2350, ahí Funes el Memorioso. Gustavo Campana, Gabriel Torres de invitado especial, Marcos Cittadini. Gabriel, ¿con qué nos vas a convidar ya casi en el final de esta mañana de Juan Domingo? Con la que le gusta a él. Por más que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Sus botánicos no pueden entender. Esta marchita siempre vuelve a florecer. Por más que sean un montón y tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos tirarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol y ningún loco va a callar a un ruiseñor. Resistiremos. Era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver envenenados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir. Nosotros sí los 30.000. ¿Qué vamos a hacer, Martín? ¡Esa! Riéndose en el tribunal, nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Te va a llegar al celular, van a tirarnos a matar, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esta marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado.
Desde su dron nos van a ver envenenados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos, será el subsuelo de la patria sublevado, que no pudieron suprimir nosotros sí los 30.000. Oración. Resistiré. Muchas gracias. Gabriel Torres. Muchas gracias. Quiero comentarte algo. Osvaldo Casela dice: queridos compañeros y compañeras, les cuento que se los ve y se los escucha muy bien desde Bilbao. Felicitaciones y los mejores augurios para la mañana de Juan Domingo, aquí por el Canal 22. Un hombre de la Leti, un hombre de la Leti. Quiero decir, a propósito, viste que hablaba del dominio de Real Madrid y Barcelona, Horacio. Sí. Hubo dos campeonatos que ahí Real Madrid y Barcelona no pudieron hacer nada. Bilbao en el 80, Real Sociedad en el 79. Muy bien, muy bien. Resistiremos con Resistiremos. Como todos sabemos, estamos en una situación muy difícil en el país después de toda esta masacre liberal. Quiero ofrecerles o mostrarles dos obras de Santiago Cuño que me parecen excelentes. Santiago Cuño plantea una solución para el país, que vamos a tener que analizar todo eso porque no es tan fácil. Él cree que la solución del desarrollo, y lo demuestra, es la democracia confederal. Es decir, pensemos el país para que las provincias se organicen como Estado y se asocien a la manera de otras experiencias del mundo y en el norte, pero bien argentinos, bien con la herencia del federalismo y cómo se construyó y cómo generó una etapa importante en el país. Hay dos libros de Santiago Cuño sobre este tema: Democracia Confederal y Democracia Confederal 2. Los dos para aquellos que les interesa el país, que les interesa la política, que quieren pensar una manera de desarrollar el país. Acá hay una solución que vale la pena averiguarla, leerla y también disfrutarla porque está muy bien escrito. Si me permitís, Martín, bueno, Sí. esos dos libros de Santiago Cuño lo podés conseguir a través de Mercado Pago. Sí. Mercado Pago, o si no, al kiosco que está frente a la pizzería Guerrín. Te comprás Democracia Confederal 1, Democracia Confederal 2, de nuestro querido amigo y compañero Santiago Cuño. Te vas ahí a Guerrín, te comes una mozzarella con fainá, una birra con la taza confederal. Muy bien. Bueno, y quiero decirles también que nos pueden ver la mañana de Juan Domingo, que comenzamos hoy hoy lunes, pero vamos a seguir el miércoles y el viernes de 9 a 11 a través de www.canal22web.com, canal 301 de Telecentro, canal 23 de Claro TV. Vamos todavía. Muy bien. Hola, buen día, queridos muchachos. La muchachada peronista, bueno, soy Néstor del 55, del pueblo de Pila, acá acompañándolos y bueno, un poco bajoneados por la situación que estamos viviendo, pero siempre mirando hacia el futuro. Recuerdo siempre ese 1 de julio, cuando dijeron: muerto el perro, se acabó la rabia, y ya van casi 50 años que sucedió eso. Así que avanti, y me alegra mucho de poder estar viéndolos nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Son una gran compañía para esta generación que bueno, que vivimos tantos momentos difíciles, ¿verdad? Buen día, padre. Aquí tu hijo Camilo García. Te mando un abrazo grande. Te deseo lo mejor para este ciclo de la mañana de Juan Domingo. Ahí nada menos que en el canal 22, del compañero Santiago Cuño. Bueno, espero que puedas desplegar todo tu conocimiento, tu expertise,
tu compromiso militante, tus años, tus décadas de aguante, resistencia y ponerle el cuerpo siempre a la causa nacional y popular. Y bueno, nada, te abrazo, te deseo lo mejor para este ciclo, padre. Gracias, pa. Querido amigo Martín, estoy viendo tu programa con alegría. Es una buena cosa para la patria que estés el aire y que te podemos ver cada vez más. Sabes que te acompaño con el corazón, con las ideas, con el pensamiento. Ojalá que tu programa destrabe muchas mentes que todavía andan dando vueltas sin poder definir lo que van a hacer. Muchas gracias por los mensajes, ¿eh? Bueno. Es muy lindo escucharlos, es muy cálido estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Acá hay más mensajes de los queridos amigos Laura Blanco, la polaca, que está viendo justamente la mañana de Juan Domingo, Juan Tano Viani, el doctor Viani, el Tano cuando no, siguiéndonos. Gran compañero. Gran compañero. Nahuel Arrieta, Poesía Barro, y también tenemos un periodista de Perón que nos sigue. El periodista de Perón, acá también siguiéndonos a través de la web de Canal 22. También tenemos que decir, tenemos el canal de YouTube de Canal 22. Es la web www.canal22.com.ar y el canal de YouTube del Canal 22, querido Martín. Queremos también agradecer especialmente la sensibilidad de Santiago Cunio, que nos abrió la puerta de este canal para que desarrolláramos la mañana de Juan Domingo, que fue un gesto importante porque no pudimos hacerlo o seguirlo en otros medios, y bueno, él nos recibió, nos abrazó y nos abrió la puerta que nos comunica con ustedes. Se trasladó la jabonería de Martín García. Un traslado. Sí, de lo que era la AFA. Ahora la AFA está en la provincia de Buenos Aires. Sabemos muy bien por qué está en la provincia de Buenos Aires. No tenemos que... Yo la verdad que tengo una gran admiración por el Chiquitapia. Se situó en la provincia de Buenos Aires para que Clarín no aprovechara la cercanía para matarlo, con la presencia de Jorge Macri en el gobierno de la ciudad. Jorge Macri, que empezó bien arreglando las veredas y después prohibió o quiso prohibir que hubiera comedores solidarios para la gente que no podía comer. Así que ya podríamos empezar a pensar a quién ayudamos para que sea el próximo jefe de gobierno de la ciudad, que pueda liberarse de estas alimañas. Claro. El tema Tapia hay que recordar, porque no es tan conocido el dato. Él era del barrio Albardón, de un suburbio de San Juan. Se vino solo a la capital federal, llegó a Retiro con un bolso a fines de los 80, tendría 23, 24 años, no conocía a nadie y se engancha como trabajador recolector de residuos de Maldiva. Es extraordinario. Es impresionante porque esta era aquella serie que especialmente Martín, de Ricotipo, de Canillita Campeón, porque hizo todo el recorrido, Manliva, Seance, Los Moyanos, Barraca, la AFA, es increíble. Sí, y es muy importante en algún momento analizar la gestión deportiva de Tapia, totalmente, porque es muy demonizada y muy atacada. Yo tengo cosas para marcarle, como a todos, pero por ejemplo la ampliación de equipos, la gran cantidad de equipos, es lo mismo que hace la UEFA en Europa y lo que hace la FIFA. Pero el Horacio, próximo mundial va a ser como de 200.000 equipos. A mí eso me parece realmente desacertado. Primero, que haya 6 sedes
Me parece desacertado El que haya mundial tres que viene, continentes, el claro. mundial claro. En rigor de verdad, el centenario del mundial tendría que hacerse en Buenos Aires, Paraguay y Uruguay. Horacio, Nada más. agrega a la trayectoria del Chiqui el tema del hallazgo de Scaloni. Sí. Porque él Que es a el que Menotti habla. ahí, ¿eh? Ojo que Menotti fue el Sí, que en el dijo, medio aparece contratar, Menotti, pero el primero habla con Messi y Messi le dice: pero ¿por qué no seguimos con este flaco que estamos bien? Extraordinario. Y a partir de ahí vino todo este ciclo. Bueno, muy bien, llegamos al final de este programa de hoy, este programa debut. Esperamos hacerlo cada vez mejor. Agradecemos que estén ustedes allí, porque si no, no tendría ningún sentido lo que hacemos. Y particularmente a todos los integrantes de este equipo hermoso: Ricardo Plazaola, Gabriel Fernández, Horacio del Prado, al querido José Luis Poncico, al súper querido, digo súper por el espacio, Claudio Orellano, a quien queremos tanto, a nuestra productora ejecutiva, Silvia Gamarra, y particularmente a Santiago Junior y a Santiago Cunio, que han tenido el atrevimiento de permitirnos Y al cantautor, instalarnos en esta pantalla. Y al cantautor. Será hasta el miércoles. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De día profesor, de noche baterista. Silvestre Adonde lleva una vida así de intensa desde hace casi 20 años. Llegó a Rusia desde África para estudiar. Cuenta que la música le permite conservar el vínculo con sus raíces. Toco en distintos grupos, jazz, música pop e incluso pop ruso, cosas como Haligali y todo lo relacionado con eso. Mi familia es toda musical. Es decir, mi papá es bajista, mi hermano es pianista y todas mis hermanas son vocalistas. El francés también le recuerda cada día su tierra natal. Es justo este idioma el que Silvestre enseña a los estudiantes de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Es muy interesante, porque escuchamos habla viva con una pronunciación correcta, gracias a lo cual desde el principio aprendemos a hablar correctamente. Además, dejé de tener miedo de cometer errores, porque el propio profesor también pasó por esta barrera lingüística. Silvestre llegó al país sin saber ruso. Aprendió el complicado idioma por su cuenta, extrayendo conocimientos de los libros. Escuchaba cómo la gente hablaba en ruso y constantemente oía sonidos muy extraños y difíciles para mí. Es decir, no entendía nada, incluso me desanimé un poco. Simplemente nos sentábamos en casa, aprendíamos verbos, aprendíamos distintas expresiones, porque se necesita una base seria para salir ya a hablar con la gente. Como reconocen los estudiantes, les gusta hacerle preguntas al profesor sobre su continente africano natal. Tenemos intercambio cultural en cada clase. Contamos historias que nos ocurren en la vida, y el profesor cuenta sus historias de vida, como vivía en su país. Silvestre tiene una esposa rusa, y también una hija. Bromea con que con esta última hablar sobre su tierra natal es más difícil que con los estudiantes. Cuando empiezo a contarle algo sobre África, enseguida me detiene y dice: papá, yo no soy africana, soy rusa. Y de verdad ella es rusa, porque no tiene nada africano, salvo lo físico. Sí, eso quiero decir. Piensa totalmente en ruso, habla en ruso y todo en ella es ruso. Y el propio Silvestre hace mucho que se siente unido a este país. Casi ya no nota diferencias de mentalidad. Ahora comprende que en 2008 no eligió Rusia al azar. Se lo indicó el corazón.